Buenas, mi nombre es Yenori Morales, soy tutora de la Cátedra de Derecho y de la Cátedra de Administración y Comunicación. Ambas cátedras se unieron para poderles traer a ustedes los temas generalidades, principios y contratos del trabajo. Ambas pertenecen a las asignaturas de Legislación Laboral 1 y Derecho Laboral 1. Es importante que tienen que tener en consideración que esto es un resumen. Por lo tanto, deben hacer todas las lecturas que habían sus tutores les indiquen. Además, trataré de desarrollar el tema con ustedes con varios ejemplos, evitando lo que es más lo textual para que les pueda quedar muy claro. Aún así, si tienen alguna duda, pueden contactar a sus tutores por medio de la plataforma virtual. Iniciamos. Muy bien, vamos a iniciar con unas pinceladas de la historia. El derecho laboral surgió en Costa Rica como una novedad, con gran agilidad y dinamismo. Se trató de que no fuera un tema meramente jurídico, sino que fuera inspirado y también fue influenciado por el derecho mexicano. Desde luego, este estuvo basado en lo que es la realidad socioeconómica del país y con gran influencia de lo que es la Constitución Política Costarricense, la cual es la base fundamental. Su característica fundamental es proteger, ayudar a la persona que lucha por su subsistencia, su liberación económica y por la transformación de su ser inmenso en la sociedad. De ahí también que se le llame a este derecho, derecho social. Fuentes del derecho. ¿Qué son fuentes del derecho? Son todas aquellas reglas, todo tipo de norma escrita o no, que integran el marco normativo, que imponen conductas positivas o negativas, o sea, algo a hacer o algo de no hacer, estableciendo reglas para los habitantes de un estado. En pocas palabras, en las fuentes del derecho es de donde nacen la diferente normativa. Podrán observar ustedes lo que es la pirámide de Kelsen, así es conocido. Kelsen fue un jurista que por medio de una pirámide representó toda la normativa, el orden jerárquico, de mejor o de mayor a menor. Aquí es importante observar que les estoy dando ejemplos en materia laboral, pero existen pirámides genéricas, podemos ubicar una pirámide con ejemplos de penal, con ejemplos de civil, etc. En el principio, en la pura cúspide, podemos ver la Constitución Política de Costa Rica. Esta encierra lo que son los derechos y las garantías sociales, el derecho al trabajo, entre otras cosas. Más abajito podemos ver lo que es el convenio o tratado internacional. ¿Qué son? Son normas jurídicas de naturaleza internacional. Provienen de organizaciones internacionales. Estas lo envían, el país lo recibe, digamos, Costa Rica lo recibe. La Asamblea Legislativa lo ve y lo analiza. No puede hacerle cambios a la convención. Entonces, hay dos opciones. O lo ratifica, que es que lo acepta, o lo rechaza. Cuando un país ratifica un convenio internacional, este se convierte en una norma obligatoria. Como tercero, la ley. Un ejemplo, Código de Trabajo. Y pueden observar acá que ley y código son sinónimos. Y también aquí podemos ver como ejemplo el Estatuto de Servicio Civil. Tenemos decretos con carácter de ley. Aquí hay un ejemplo, aplicación del teletrabajo en las instituciones públicas. Esta aplicación del teletrabajo ya tiene años de estar usándose en Costa Rica y ahora con mucho más razón a causa del COVID. Después, uno más abajo, reglamentos. Muchas veces los reglamentos son utilizados para explicar más ampliamente lo que quiere decir la ley. También tenemos reglamentos en los colegios, por el hostigamiento sexual, etc. Otra que viene más abajito, sigue la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias, decisiones o fallos o votos dictados por lo que son los tribunales de justicia. Pero aquí tenemos que poner mucha atención. Si la jurisprudencia, si sale un voto X o un fallo X, no es jurisprudencia, nada más por sí solo, sino tiene una característica esencial. Este tiene que ser utilizado en reiteradas ocasiones para interpretar y aplicar la ley. Entonces, cuando un fallo, un voto ha sido utilizado y utilizado, se convierte en jurisprudencia.
o sea, una norma que podemos utilizar para poderla aplicar la ley, para poder ayudarnos. La doctrina es la que siguen, que es la que piensan aquellos pensamientos que tienen los distintos juristas respecto a distintos temas de derecho para poder aplicarlos en las normas. Aquí tenemos un ejemplo, protección de libertad sindical, y tenemos el autor, que es un jurista. Y por último, los principios generales del derecho. Estos son razonamientos, órdenes que sirven de base y fundamentos a las leyes. Y van a ver qué importantes que son porque los vamos a ir desarrollando más adelante. El derecho a trabajo es una protección especial para el trabajador. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es brindar garantías a las personas trabajadoras para establecer un balance de poder empresarial con la labor que realiza el funcionario. Dicha protección tiene que hacerse, entre otros, porque existen muchos, mediante creación de reglas, normas especiales y utilización de estos principios. O sea, no se puede dar una orden así porque así, que vaya contraria a la ley. Tiene que estar en reglas, normas especiales o principios. Estos principios son bastantes, como les dije, vamos a irlos analizando, pero me interesó traerles a ustedes el principio indubio pro operario. Es un principio esencial, es un principio importante. Este es que al interpretarse la ley, cuando existe un conflicto entre un patrono y un trabajador, y se va a interpretar la ley y no se sabe cómo interpretar, cuando hay una duda, escuchemos bien, duda, esto significa que entonces la ley se va a desarrollar y se va a aplicar a favor del trabajador. Si no hay duda en la ley, entonces no se puede aplicar este principio. Ahora también hay otras reglas del principio protector, que son el principio de la norma más favorable y la condición más beneficiosa. En el principio de la norma más favorable es cuando haya una duda, un conflicto entre varias leyes, van a prevalecer o van a ser más importantes las que sean de trabajo y previsión social entre las demás. Me explico. Hay un tipo de conflicto, hay todo tipo de leyes. Si estamos hablando de un conflicto laboral, se tiene que utilizar primero las leyes de trabajo y provisión social, todos los que se refieren a aspectos sociales, o sea, trabajo. Y las demás leyes quedan en un segundo plano. En caso de que existiera una laguna de la ley, y eso significa un huequito donde no hay ley y no hay nada laboral donde se pueda arreglar, entonces ahí sí nos iríamos a las otras leyes. Y por último, la condición más beneficiosa. Esta es que cuando existe una nueva norma laboral, nunca debe servir para disminuir las condiciones favorables en las que se pueda encontrar un trabajador. Un ejemplo de esto, ahora salió una nueva norma en donde indican que va más o menos a normalizar, poner en un solo nivel todos los salarios de los funcionarios según sean calificados. Si esa norma significa que los nuevos nombramientos van a tener un salario menor para los funcionarios que entran nuevos, esa norma no puede perjudicar nunca a una persona que ya tiene derechos adquiridos. Entonces, muy bien, ya indiqué que era principio, ¿verdad? Que son razonamientos, órdenes que sirven de base y fundamento a las leyes. Aquí lo podemos ver también que es una regla que se cumple y debe seguirse con cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo. Les había indicado también que existen muchos tipos de principios. Tenemos el de constitucionalidad. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque todo aquello que salga de la ley tiene que tener relación con la constitución política. Recuerdan que en la pirámide de Kelsen la constitución va de primera. Entonces significa que todo lo que va debajo de la constitución tiene que tener relación con ella. No puede haber nada contrario a lo que indique la constitución. De ser así, es donde salen los muy conocidos recursos de inconstitucionalidad. Cuando ustedes escuchen eso es porque hay algo que salió que fue fuera de la constitución política. Tenemos también el principio de irrenunciabilidad, el derecho al trabajo, la igualdad. Estos dos son muy importantes porque muchas veces se le niega el trabajo a una persona por ser adulta y se prefiere personas más jóvenes.
La igualdad, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones se ha indicado que ganan mejor los hombres que las mujeres, aunque ambos estén haciendo un mismo trabajo. Y aquí tenemos indubio pro operario, que ya fue explicado, pero lo volví a incluir por la importancia que tiene este principio. No solo son estos los principios que conocemos, te repito, existen muchísimos más principios en la ley. Ahora, muy bien, tema de diferencias entre el sector público y el sector privado. La legislación laboral debe ser aplicada a todo trabajador, pero dependiendo de donde éste trabaje o quién sea su patrono, se va a aplicar o solo el Código de Trabajo o solo el Estatuto de Servicio Civil. Un ejemplo, lo que son trabajadores públicos, lo que son funcionarios públicos, utilizan el Estatuto de Servicio Civil. Y lo que es privado se basa en lo que es el Código de Trabajo. Aquí pueden observar un cuadrito bastante importante sobre algunas diferencias que encontramos entre el trabajador privado y el trabajador público. Trabajador privado se le puede despedir en cualquier momento. Puede ser que hoy esté trabajando y en la tarde le digan muchas gracias. Trabajador público tiene una estabilidad. Se debe realizar una investigación preliminar para que lo despidan. Existen muchos trabajadores públicos que tienen hasta 2 años de suspendidos con goce de salario. Y hasta que se termine esa investigación le pueden decir si se queda o no se queda en su trabajo. Las vacaciones que tiene un trabajador privado son según el código, las vacaciones que tiene un trabajador público varían según los años de servicio. Inicia con 15 días y si tiene más de 11 años consecutivos de trabajar puede llegar hasta el mes de vacaciones. Y el trabajador privado, los horarios son diferentes. Puede ser que le digan hoy empieza a las 8, mañana empieza a las 9. A veces hay violaciones en ese aspecto. Los patronos a veces abusan con estos horarios. En el trabajador público, una mayoría trabaja de lunes a viernes y si las condiciones cambian, el salario también. Un ejemplo, que les hagan un recargo o que les den extras. En el trabajador privado no existen licencias especiales, muy difícilmente hay licencias especiales. En el trabajador público hay bastantes licencias, eso sí, según la institución. Aunque estamos con el principio de patrono único, el Estado es el único patrono, en el sector público, según la institución, existen licencias. Algunas de estas son para estudio hasta 2 años con goce de salario para que puedan nada más estudiar, dentro o fuera del país. Trabajador privado recibe un menor salario, el trabajador público un mayor salario. Aquí tenemos que ver, pensar bien lo que estamos diciendo. Sucede que a veces hay entidades transnacionales bastante altas, donde la persona, un trabajador privado, gana muchísimo mejor que un trabajador público. Otras ocasiones no. Pero cuando hablamos del trabajador raso, común y corriente, sí, el salario del público es mayor que el del privado. ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando lo que son porcentaje de prohibición o dedicación exclusiva, estamos considerando las anualidades y la carrera profesional, que son todos esos titulitos que uno va ganando y va incluyendo en recursos humanos, va subiendo puntos y va subiendo el salario. Y después, el trabajador privado, no todos poseen póliza de INSS, que es lamentable, en el trabajador público sí. Algo para cerrar este tema que es muy importante, es que van a venir en las lecturas que sus tutores les van a dar unos términos que son bastante necesarios que ustedes dominen, como es patrono, representantes patronales, trabajadores costarricenses y extranjeros, lugar de desempeño de las funciones, entre otros, para que los tengan muy presentes. Vamos a iniciar ahora con lo que son los contratos. La autonomía, la libertad que tenía una persona de hacer lo que quisiera en un contrato queda sustituida por una protección especial que encontramos del Estado. Cuando exigen que los acuerdos en caso de trabajo deben sustentarse a lo que son las normas sociales de contenido mínimo. O sea, el contrato laboral es bilateral. Hay un patrono y hay un trabajador, tienen que firmar. Es conmutativo. ¿Qué significa? Que hay igualdad en lo que se da y lo que se recibe. O sea, hay una remuneración que tiene que ser decente, si es que lo queremos decir con esas palabras. Y oneroso. O sea, yo tengo que recibir, o estoy haciendo un trabajo, tengo que recibir un salario.
Aquí entonces tenemos que considerar tres aspectos que son muy, muy importantes que ustedes tienen que considerar. La prestación personalísima, subordinación y retribución. Son tres elementos del contrato. Prestación personalísima, la ejecución de labores, tiene que ser desempeñada necesariamente por esa misma persona a quien se contrató. O sea, si me están contratando a mí, yo mañana no puedo traer un hermano para que siga mis trabajos. Porque yo tengo un contrato, una firma, ya algo serio con otra persona que es mi patrona. Subordinación jurídica, ¿qué significa? Que tengo un jefe al quien tengo que acatar sus órdenes, cumplir lo que me diga, siempre que no vaya en contrario con la ley, ¿verdad? Y la retribución, lógicamente, por los servicios que estoy prestando, voy a recibir un dinero, un pago. Este pago puede ser diario, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual. Otros requisitos del contrato, calidades de los contratantes. ¿Qué son calidades? Las características. Hombre, mujer, el nombre. Entre las calidades también viene lo que es la identificación, el domicilio, duración del contrato, por cuánto tiempo va a ser, jornada, horario, forma y regulación de remuneración, que fue lo que acaba de decir anteriormente, cada cuánto me van a pagar. Condiciones adicionales en el caso de que alguna empresa quiera indicar algo al respecto, beneficios que dan a veces. Lugar de trabajo, la firma y la fecha. Quede claro, por favor, con lo siguiente. No todo contrato es escrito. Existen contratos que son verbales y tienen igual validez, derechos y deberes. Los contratos de trabajo verbales son aquellos propiamente agrícolas, ganaderas, empleadas domésticas o trabajos por obra determinada. Un ejemplo, cuando yo quiero hacer una casa y me la van a hacer en 3 meses. Entonces, hay un contrato verbal que tiene que ser respetado. Duración del contrato. Podemos hablar de lo que es un contrato por tiempo indefinido, contrato por tiempo determinado, entre paréntesis puse interinazgo, pero no es lo mismo que determinado. Quiero que esto les quede claro. Y contrato por obra determinada. El contrato por tiempo indefinido es aquel que presupone una continuidad, una estabilidad en el empleo. O sea, las personas que usualmente conocemos como en propiedad. El contrato por tiempo determinado es, por ejemplo, los nombramientos que se hacen a los tutores en la UNED. Muchos de ellos que no están en lo que es en propiedad, están por contrato por tiempo determinado, entonces los contratan por cuatrimestre. Los 4 primeros meses, 4 primeros meses, 4 primeros, y ahí siguen cada cuatrimestre. Muchas veces hay confusión entre este tipo de contrato y el interinazgo. Entonces dicen, estos tutores están interinos porque los nombran por cuatrimestre. Entonces a veces hay una confusión en esos términos. ¿Por qué? ¿Qué es un interinazgo? Un interinazgo es un nombramiento común y corriente, nada más que la persona no tiene la propiedad. La persona que está en interinazgo puede durar en una empresa pública, en una institución pública puede durar 1, 2, 3, 4, 5, 10 años. Pierde el interinazgo cuando esa plaza que está ocupando sale en propiedad, en un concurso, y lo gana otra persona. Entonces, en ese momento, esa persona interina tiene que ceder su plaza. Y después, por último, el contrato por obra determinada, que ya lo expliqué anteriormente también, es cuando se va a hacer algún tipo de trabajo y se indica cuál es el plazo que va a durar ese trabajo. Terminación del contrato. Muchas veces existen muchísimas formas de terminación del contrato. Puede suceder en cualquier momento. Puede suceder porque hay una quiebra de la empresa, que en eso es muy importante porque siempre se protege a lo que es al trabajador, porque hay una regla fijada, hay algo que indica, bueno, hasta tal tiempo, y tal vez puede ser que continuemos, y no se puede continuar, o porque el tiempo de prueba no lo pasó el trabajador. Recordemos que una persona cuando ingresa a trabajar tiene 3 meses de prueba, tal vez no lo pasó, ahí termina el contrato. También tenemos, pueden ver en la imagen del centro, conocidas como anormales. Pueden ser por caso fortuito, fuerza mayor. ¿Qué pasa? Tengo un trabajo y hubo un terremoto, un deslizamiento, se cayó el lugar donde yo trabajaba. Son situaciones
quien no las puede dominar, lo que es el patrón. Veamos ahora un excelente ejemplo, la suspensión de los contratos de trabajo por COVID-19. Muchas personas han tenido que tener un despido o han tenido que darle hasta ahí la terminación del contrato, porque no puede seguir la empresa, no puede seguir la verdulería, no puede seguir el restaurante, no puede seguir el hotel, etc. Entonces, esto es por una situación que es ajena al patrón. Y también puede ser por imposibilidad de cumplimiento. ¿Qué pasa? Que la empresa no puede seguir por algún motivo, se va para otro país, o que la persona que está trabajando por algún motivo, el empleado por algún motivo, dice, no puedo seguir trabajando. Hasta aquí la terminación del contrato. En este punto hay algo muy importante. Sea el patrono el que indica que hasta aquí llegó el contrato, o sea el funcionario que indica hasta aquí llegó el contrato, deben presentar siempre una carta de renuncia o despido según sea el caso. Esto viene dentro del código y es muy importante y tiene que ser respetado. Y para pedir los extremos laborales, en caso que tengan que acercarse al Ministerio de Trabajo, les van a pedir siempre esa carta de renuncia o esa carta de despido. Obligaciones derivadas de la terminación. Estos son muy importantes, pero no todas, todos estos extremos laborales, que también los conocemos como eso, no todos se dan en todas las personas. Digamos, las indemnizaciones muchas veces se dan porque la persona considera que hubo un abuso en su labor, abusaron, hubo un daño irreparable y tal vez el juez lo considera como daños y perjuicios. Entonces va a una indemnización. Que tal vez hubo un accidente, va a una indemnización. En la función pública, en ocasiones ha existido reestructuración de personal, entonces le dicen a una persona, usted ahora ya no trabaja como esto, sino trabaja como esto. ¿Le parece? Si la persona dice no, se le indemniza y se va. El preaviso es un tiempo muy importante, un tiempo que tiene que dar el patrono cuando despide, es un mes, o que tiene que dar la persona cuando renuncia. El patrón lo da para que la persona pueda buscar otro lugar para trabajar. O la persona se lo tiene que dar a su patrono, tiene que decirlo como un mes antes. ¿Para qué? Para que el patrono pueda buscar otra persona que la supla. La cesantía es una ayuda o asistencia para cubrir necesidades básicas para los trabajadores, para que eso puedan subsistir en el tiempo en el que están sin trabajo. Y las vacaciones son aquellos días que nos ganamos después de un año laborado. Ahora bien, ¿qué pasa con las vacaciones? Si a la hora de terminación de un contrato y la persona ya disfrutó de sus vacaciones, pues no se le consideran. Pero si después de laborar todavía quedaron unos días ahí, en ese momento de dar la terminación se le tiene que reconocer por medio con pago esos días de vacaciones que aún se les adeuda. Cese temporal, ese es un tema que después también les van a dar lecturas al respecto. Es importante que lo ahonden bastante. El cese temporal de trabajo o de un contrato es un ejemplo. Puede ser por falta de materia prima o podemos darle un ejemplo que en alguna institución, algún supermercado tengan que cambiar una pared, tengan que cambiar el piso y no puedan tener a todos los funcionarios. Entonces les dicen por una semana, por 15 días ustedes no van a estar acá. Entonces hacen un cese temporal. Igual por enfermedad, accidente o incapacidad o por periodo de preparto, embarazo y posparto. Entonces la persona continúa trabajando, recibe su salario, pero hay un cese en lo que es el contrato. Hay algo muy importante que necesitan considerar ustedes y que tienen que tener muy presentes. Sea cual sea el trabajo, todos tenemos deberes y tenemos derechos. Y ya pudimos apreciar, se pudo apreciar muy bien que existe mucha normativa que nos puede apoyar esta normativa y que existen también principios que nos pueden ayudar para poder salir adelante y poder cumplir de mejor manera nuestra labor. De parte de la Cátedra de Derecho y de parte de la Cátedra de Administración y Comunicación, les agradecemos lo que es su atención. Los insto nuevamente a que hagan sus comentarios o sus dudas a través de la plataforma en donde reciban las diferentes asignaturas. Muchas gracias.